en la zona cero. En tiempo de monográfico Zona Cero con nuestros queridos y respetadísimos, aquí viene de Francisco de Paula. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Preparado para subir al carruaje? Preparado, que está muy bien eso de llamarle carruaje, ¿no? Otros lo llaman ovnis. ¿Una abducción? Iba a decir una abducción. Claro. Ahí tienes una. Claro, y tú vienes vestido de guerrillero, Carlos. Bueno, los guerrilleros realmente no iban vestidos. Espérate que te voy a dar aquí al botoncito del micrófono. Voy vestido de ciudadano madrileño. No, parece que no, parece que tu micrófono está muriendo. Sí, desde luego no me oyen. Sí, nada, no, hasta que no te arreglemos el micrófono no hables. Bueno, ¿qué podemos hacer, Jesús, mientras que no le arreglamos el micrófono a Carlos Canales? Podemos introducir un poco el tema. Estas cosas deberían estar previstas, ¿verdad? Deberían estar previstas. Esto es, como dicen, el riguroso directo, ¿no? Eso es. Estas cosas pasan. ¿Será un abducido? ¿Será un contactado? A saber. Sabes que Carlos Canales es muchas cosas a la vez. Sí. Muchas cosas, y todas buenas. Pues explícale, Jesús, para empezar. Parece que ya lo tiene. El micrófono. Sí. Explícale para empezar, Jesús, las diferencias que hay entre un contactado y un abducido. Bueno, pues la verdad es que esto es la primera duda que puede surgir al oyente, ¿no? Cuando se habla de abducidos y contactados, estamos hablando de personas directamente involucradas con el fenómeno ovni, ¿no? Luego, cada uno tendrá su interpretación de lo que son los ovnis, los supuestos humanoides o los tripulantes de esas naves. Pero el hecho es que tanto los contactados como los abducidos tendrían unas experiencias del tercer tipo, ¿no? Que ya son contactos muy directos, muy cercanos, muy personales a estos supuestos humanoides que, a saber de dónde procede, pero que algunos dicen que serían extraterrestres, otros dimensionales, otros dirían que serían terrestres, ¿no? Pero vamos, tanto en un caso como en otro, los dos tendrían esa cualidad común, que serían personas que dicen haber estado en contacto muy estrecho, o bien telepático o bien personal, con estos supuestos EDES, entidades biológicas extraterrestres. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? El contactado, en principio, sería un ser humano voluntario que entra en contacto voluntariamente con ellos a través de distintos métodos, ¿no? Como puede ser el telepático, como puede ser la tabla Ouija, y el abducido sería todo lo contrario, es decir, a la fuerza. Y después la tipología del abducido pues ha ido variando a lo largo del tiempo, porque aquí nos encontramos con uno de esos fenómenos que van mutando con una rapidez asombrosa y casi a medida que se iban produciendo los descubrimientos y a medida que se iban publicando libros muy reveladores, ¿no? Entonces es como si estos supuestas inteligencias que están detrás de las abducciones tomaran conciencia de todo lo que se iba diciendo sobre ellos y fueran poniendo en escena cada uno de los elementos que poco a poco se han ido determinando, ¿no? Hasta el punto, ya digo, que ha ido mutando, que iremos contando a lo largo de esta noche y que más de un oyente pues se va a sorprender. Pero básicamente el abducido es alguien que contra su voluntad forma parte de todo este engranaje, ¿no? Donde le someten a las pruebas más perras, ¿no? Por utilizar un lenguaje muy castellano, y suelen ser conejillos de indias para, en fin, unas finalidades como muy inquietantes que luego empezaremos a esbozar. El sonido de Carlos Canales fue abducido. De vuelta a la vida, veo yo. Han devuelto el sonido. Pero claro, viene con un implante ese sonido, ¿eh? Viene con un implante. Acabas de... Luego ahora comentaremos los elementos esenciales de la abducción. Pero queda claro, Carlos, por lo que nos cuenta Jesús, que el contactado elige y al abducido le eligen. Le eligen porque parece ser la prueba de una inteligencia como manifestación de voluntad. Es decir, el abducido nunca es casual. ¿Nunca es casual? No, jamás. Entonces, ¿se puede hablar de un perfil? Sí, existe un perfil, pero aparte de un perfil, lo que da la sensación es que existen unas determinadas situaciones más bien de conexión, por decir una forma, por hablar de una manera más técnica. Digamos que el fenómeno de abducción es una situación que se da con una serie de características o condiciones que los investigadores han clasificado de la siguiente forma. Voy brevemente a esbozarlas para luego ir tocándolas. Sí. Primero, se trata siempre de un contacto con unas entidades que no son reales ni físicas en el sentido usual y aceptado del término. Segundo, la vivencia de estas entidades permanece aunque el sujeto sea consciente, como sería el caso de los sueños lúcidos, de que lo que tiene delante es absurdo y no tiene sentido. Lo sigue viendo, sigue percibiéndolo. Tercero, la entidad con la que la persona tiene el contacto en la abducción le está transmitiendo frecuentemente algún tipo de información de la que no dispone. De manera consciente e inconsciente, esa información se percibe siempre. Cuarto,
Estas entidades siempre tienen algún tipo de actividad inteligente autónoma, es decir, operan en el entorno de la escena, vamos a llamarlo así, en el escenario, de una manera independiente a la voluntad del sujeto que está sufriéndola. Quinto, siempre reflejan estereotipos culturales. Para mí, que me acerqué al fenómeno ovni a partir de las abducciones, y luego hablaré de ello, este es el asunto fundamental. La imagen de los seres que generan la abducción no es una imagen real, es decir, no forma parte de la realidad. Forma parte de los estereotipos culturales del sujeto que lo sufre, con diversos cambios y una multiplicidad de variantes increíble, pero que está más relacionado con el entorno externo de la sociedad en la que el sujeto vive que con la realidad que percibe. Sexto, siempre las entidades son teóricamente controlables por el perceptor. Lo que pasa que el sujeto que lo percibe no lo ve así en el momento que sufre la abducción. Octavo, se aparecen siempre a personas que se encuentran en una especial situación, y ahí es donde iríamos el perfil. Enfermedad, drogodependencia, relajación, estados hipnogónicos, estados hipnopómicos, de lo que habitualmente haríamos diferencia entre la vigilia y el sueño, lo que se llama generalmente duerme-vela, o situaciones de alteración de la conciencia, en todas las variantes que he dicho y en todas las que el oyente se pueda o quiere imaginar. Y finalmente, estas entidades tienen siempre un propósito, es decir, hay una acción inteligente. Como luego intentaré explicar, el escenario no tiene nada que ver con el propósito, es decir, lo que nosotros queremos creer o pensamos que pudieran hacer, yo creo que luego podré limpiamente demostrar que no tiene ningún sentido. Pero lo que está muy claro es que es la manifestación de una voluntad, y como manifestación de una voluntad demuestra una acción inteligente. Es decir, el sujeto que sufre una abducción está siendo controlado por algo que no es propio de su voluntad y que tiene, sin embargo, voluntad autónoma. Es decir, es algo inteligente. Vaya, parece, Jesús, que los candidatos a ser abducidos parece que atraviesan por cierta perturbación en su vida, ¿no? Sí, de hecho se barajaron 3 posibilidades que parecía que tenían todos los abducidos o secuestrados. Casi todos ellos tenían una inteligencia superior a la normal, a la media. Casi todos ellos tenían una tendencia a la fantasía y casi todos ellos tenían problemas de relaciones sociales. Eran como 3 constantes. Curioso. Sí, era curioso, ¿no? Como si estuvieran pasando un momento de crisis y esa experiencia pues reafirmara más, ¿no? Pues la etapa que estaban pasando. Pero bueno, ya digo que eso es un poco la tipología básica, porque el fenómeno de abducción es extrañísimo. A mí es uno de los fenómenos ovnis, desde luego más apasionantes, pero desde luego que más me ha despistado a lo largo de toda su historia, ¿no? Como investigadores, ¿se puede decir que es uno de los asuntos que más os interesa dentro de la ufología? A mí el que más, con mucho, porque yo me acerqué a la ufología, como he dicho antes, a partir de la abducción. ¿Por qué? Es por la relación con el folclore, luego contaré por qué. ¿Y tú, Jesús? Hombre, es el más atractivo, desde luego. Ya no estamos hablando de avistamientos de naves, que bueno, eso ya aburre a cualquiera y es algo que en principio está demostrado, otra cosa es el origen, sino que ya estamos hablando de un paso más, ¿no? Un paso más que además tiene muchísimas variantes, porque se empieza lo que son las abducciones clásicas, ¿no? En los años 50 y sobre todo en los años 60, en el 61, con el caso famoso, ¿no? Del matrimonio Betty Barney Hill, y a partir de ahí surgen distintos elementos que van enriqueciendo toda la historia, ¿no? El caso más antiguo, pero casi más folclórico y más chistoso, fue el que ocurrió en el año 1957 a Antonio Villas-Boas, un brasileño, que ya sabes que él cuenta que es abducido mientras trabajaba en su tierra en el estado de Minas Gerais. Para practicar el sexo, ¿no? Y vive una apasionada noche de amor dentro de un ovni junto con una extraterrestre muda y sin ningún pelo en el cuerpo, ¿no? Sí. Bueno, es curioso porque este componente sexual, que en ese momento, pues, ya digo que suena chiste, será considerado por los ufólogos de la década de los 80 como una de las claves del fenómeno de abducción, ¿eh? Se vuelve a repetir, pero ya no tan descaradamente, ¿no?, como hacer el amor a las bravas, sino con otro tipo de componentes de hibridación mucho más inquietante. Voy a contar una cosa simpática, pero simpática, solo sí. Eso. Cuando construimos nuestro personaje famosísimo, Sombrita, lo construimos en base a este hombre, ¿no? Antonio Villas-Boas, no me extraña. Pero además se rieron de él todo lo que quisieron. Sí. Prefiero de Antonio Villas-Boas, ¿no? Siempre respetando el caso, por supuesto, pero claro, aquella extraterrestre muda, sin vello en sus partes laterales. Claro. Bueno, hecha la broma, ya vamos a seguir. Era un poco de chiste, sí. Y entonces, a partir de ese incidente clásico, ¿no? Bueno, se ha barajado muchísimas hipótesis y también se pensaba que si este hombre mintió, que fue curioso porque no lo dijo en octubre del 57, que es cuando realmente le ocurrió, sino que lo desveló unos cuantos años más tarde, ¿no? Pero en el 61 es cuando salta un poco, ¿no?, toda la historia un poco de los abducidos con este matrimonio, Betty y Barney Hill. Entonces se puede decir, Jesús, que claro, la historia oficial o la historia moderna de la ufología comienza en el 47 y la primera abducción la tendríamos 10 años después. Claro, sí, en el 57 sí, creemos que esta es la primera abducción seria, ¿no? Porque ya te digo que todos los componentes son bastante de chufla. Pero bueno, tampoco se demostró que este hombre mintiera.
pero sí hubo una serie de elementos, no se investigó convenientemente, no hubo regresión hipnótica, a diferencia del caso de 1961 con este matrimonio, Betty y Barney Hill, que sí empieza ya a haber regresión hipnótica, cosa que después empieza a utilizarse como herramienta habitual en el resto de casos de abducidos. Y además se da otra cualidad aquí. Una de ellas, Betty recuerda, bajo regresión hipnótica, que le enseñan estas supuestas entidades biológicas un mapa estelar. Y después, parece que señalaban que los ovnis procederían de una zona de ese mapa estelar que luego se comprobó, entre comillas, que correspondía a Zeta Reticuli, que también, ya sabes que el famoso Carlos Jesús utilizó este argumento para sus parodias extrañas. Reticulín. Efectivamente, venía de aquí, de Zeta Reticuli del año 61. El hecho es que los empiezan a adquirir tal popularidad, no en el 61, sino en el 66, gracias a un artículo de la revista Look. Instantáneamente, lo que es curioso, decenas de personas de todo el mundo empiezan a asegurar que han tenido experiencias similares al matrimonio Betty y Barney Hill. Es como si la gente hubiera estado oculta, ¿no?, con sus casos, y se empiezan a identificar, ¿no?, hasta el punto que justo en ese momento, en el año 66, la etapa ufológica da un nuevo giro, empieza una nueva era, que es la era de las abducciones. Y ahí ya se empieza a incrementar en los años 70 con cantidad de casos. El más espectacular fue el que ocurrió en octubre del 73, y digo tan espectacular porque incluso dio origen a un libro llamado El escenario de octubre, publicado por el investigador Kevin Randall, y uno de los casos más espectaculares es el de los pescadores de Pascagoula, que lo resumo muy por encima porque fue tan sorprendente que en ese año, junto con este caso y otros muchos más, se le denominó el año de los humanoides. En el caso de los pescadores de Pascagoula, es que, según ellos, fueron introducidos en el interior de una nave que descendió cerca del muelle donde ellos se encontraban. Ellos les describieron a estos seres como repelentes criaturas negras con garras. A pesar de ser sometidos a interrogatorio, con pentotal sódico, ya sabéis que es el suero de la verdad, no se halló indicio de falsedad. Este caso, ya digo, junto con otros, es lo que hizo que el año 73 se denominara así, el año de los humanoides, porque hubo una verdadera oleada de avistamientos y de abducciones, ¿no? Los ufólogos americanos se ven obligados a aceptar, a partir de este momento y toda esta clase de informes, como algo que genéricamente se ha empezado a denominar encuentros cercanos del tercer tipo, que sabes que también la famosa película, ¿no?, de Encuentros en la tercera fase, pues coge de aquí un poco esa terminología, porque serían esos encuentros que no tienen nada que ver ni con avistamientos lejanos ni con los del segundo tipo, que serían los aterrizajes, ya serían los del tercer tipo, contacto directo con estos humanoides. Entonces, para que todos nos entendamos, un abducido sí que ha tenido un encuentro en la tercera fase. Claro, y tan contacto con ellos. Incluso se habla que a veces sería un encuentro con la cuarta fase, cuando ya ha habido más que un mero contacto visual, sino un contacto físico. En el de Villas Boas, por ejemplo, sería uno de ellos, ¿no? Hibridación. Una hibridación. Efectivamente, pero eso sería un fenómeno que se da más adelante, en los años 80 sobre todo, pero que ahora se estaba un poco apuntando, y es una de las hipótesis, ya te digo, más atractivas, más inquietantes y más sorprendentes que se ha generado a lo largo de las abducciones. Jesús nos habla de los orígenes, nos ha hablado de esos años 60, de los años 70. ¿Cómo sigue esa evolución, Carlos? Bueno, antes que nada hay que decir que los orígenes ufológicos son lo que determinan la comprobación de que los orígenes no son esos, sino que están entre nosotros desde hace muchísimo tiempo. Pondré un ejemplo español. En 1311, el rey Pedro I de Castilla le encargó a Alonso de Valladolid, notable erudito de su reino, la elaboración de un tratado para proteger a las gentes de su reino de las asechanzas de los malvados brujos y hadas de los bosques. Sí, es que Enrique III no pudo con ellos. El Tratado de las Hadas de Alonso de Valladolid es la primera prueba existente en España de la simulación o de la estructuración de lo que ahora llamaríamos un encuentro de abducidos en la tercera fase. Lo que quiero decir con esto es que los estereotipos culturales, dije al hablar al principio en la introducción, que las criaturas de las abducciones no tienen una imagen casual, sino que tienen una imagen que se ajusta siempre a determinados tipos de arquetipos culturales. Recuerda un poquito, Carlos, 1311. Pedro I le encarga a Alonso de Valladolid la elaboración de un tratado contra las hadas para proteger a las gentes de su reino de las acechanzas de magos malignos y hadas que viven en los bosques. Año 1311. Bueno, las acciones de los brujos y de los duendes y de los gnomos de los bosques son idénticas, es decir, entran en las habitaciones de los durmientes, son íncubos que asustan a las doncellas, las llevan a extrañas cuevas de luz donde las someten a malvadas prácticas brujeriles. Bueno, si
imaginamos el escenario y le cambiamos un poco el entorno, la escena es la misma. Yo pensaba que los incubos iban a otra cosa, Carlos. Sí, van a eso, efectivamente. Sí, pero fíjate, la descripción. Entran en la habitación, no se sabe bien de dónde proceden, tienen un contacto sexual y llevan a la persona a una cueva de luz, donde la someten a todo tipo de crueles torturas brujiles. Bueno, de ahí a lo que hace... Marchan doncellas y retornan señoritas. La descripción de una abducción de los años 80 no hay nada. El escenario es igual, la situación es la misma. Cuando digo el escenario es porque todo el fenómeno de abducción, y es lo que a mí me parece más interesante y atractivo del asunto, es un montaje. Es un montaje absoluto. Es una idea que se camufla en un sueño para ser recordada como una fantasía. Pero esa idea que deja rastros físicos, y luego sé que hablaremos de algunos casos, de los famosos implantes, no parece tener ninguna relación con lo que en realidad se está haciendo. Hay un comentario de Bernard Meteos, un investigador francés, el verdadero creador del psicofolclore, por decirlo de una manera, que resume muy bien el problema. Y vamos a poner el ejemplo que ha puesto Jesús. Los extraterrestres le enseñan a Betty Hill un mapa estelar y le dicen de dónde proceden. ¿Para qué necesita un tripulante interplanetario un mapa? Un mapa. Ese es un ejemplo de manipulación del entorno, del sueño. ¿Qué fiabilidad le das tú a las regresiones hipnóticas? Ninguna. Ninguna, sí, como suena, ninguna. Ninguna porque la regresión hipnótica supone una manipulación forzada. De hecho, los grandes investigadores del fenómeno abducido, los grandes, digo de verdad, los grandes, se niegan en redondo hacia la manipulación hipnótica, salvo que se haga en situaciones muy controladas, con mucho cuidado, y en una situación como la que hizo, por ejemplo, a Betty Hill. La de Betty Hill sí era interesante, porque fue una regresión hipnótica cuando nadie buscaba eso en la regresión hipnótica. Voy a seguir con ejemplos del matrimonio Betty Hill, un matrimonio además interesante en el fenómeno americano de los años 60, porque él era negro y ella era blanca. Un matrimonio interracial que era poco frecuente en los Estados Unidos de la época. En los tiempos ardía Mississippi. Y, efectivamente, además coincide en las fechas. Sí. Y, curiosamente, no solamente le enseñan un mapa estelar. Cuando ella en la regresión hipnótica, y digo que en este caso fue muy válida, porque no había ninguna presión por parte del investigador, dado que no buscaba eso y pide información, le hablan también del escenario de la nave. Ella describe una rueda de timón y un reloj. El escenario se parece más al de Alicia del País de las Maravillas que al de una nave interplanetaria. Sin embargo, alguien podría decir, bueno, si quieren simular una nave interplanetaria, ¿por qué no hacen que sea una nave interplanetaria? Porque tampoco... Es decir, tú dices que acomodan la situación a su cultura. Sí, es decir, hay una especie de enfoque, es como una proyección de una película, una película 3D, en la cual nosotros entráramos en un mundo virtual en el cual alguien nos ha colocado objetos. Pero esos objetos tienen una cierta vida, es decir, son capaces de ser flexibles a como nosotros los podemos interpretar. Yo veo una pantalla de ordenador en 1960, no sé lo que es y digo que es un televisor. Creo que el oyente ya lo va entendiendo. Sí. Yo veo un micrófono, no entiendo lo que es y digo que es una pera de la que salía un cable metálico. Sí, estoy describiendo algo que no sé lo que es, pero que mi entorno cultural lo aproxima a lo que yo veo que es más parecido. Esa sería la primera explicación. Segunda, nada de eso, es así. En realidad, lo que ocurre es que se pretende despistar. Entonces, ¿qué mejor para despistar que camuflar una mentira como un sueño absurdo? ¿Algunos apuntes a eso, Jesús? Hay un elemento que creo que sería bueno añadir, y creo que es muy representativo, ¿no? Si os acordáis, en las novelas de ciencia ficción del siglo pasado, estoy hablando de los años 70, 80, se describían naves muy similares, una de ellas, la famosa nave Albatros de Robur el Conquistador, claro, de Julio Verne, muy parecidas. Surgen en Estados Unidos en el año 1897 y 1898 sobrevolando los cielos. Sería como un poco el antecedente prehistórico de la era de los ovnis antes del año 1947. Pero esas naves sospechosamente coincidían con muchas de las descripciones de autores como Julio Verne y posteriores. Pero ¿qué ocurre con el caso de la abducción? Las abducciones se empieza a hablar... La Massing Stories, claro. Se empieza a hablar en los años 50... por parte de, por ejemplo, del mayor Donald Keyhoe, que es uno de los fundadores del NICAP, del Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos, que lo fundan en el año 56, y también Morris Jessup, que, bueno, muere suicidado, ¿no?, en 1959 en unas circunstancias muy extrañas. ¿Cómo? ¿Que le mueren? Muere suicidado. Dentro del coche, ¿no? Dentro de su coche. Y lo digo. Sí, una extraña... Bueno, un extraño episodio porque muere... o se suicida, pues digo que utilizo las dos palabras conscientemente, cuando va a dar a conocer públicamente unas revelaciones que él tiene sobre los ovnis y sobre el sistema de propulsión de los ovnis, ¿no? Y no tiene tiempo para nada, es uno de esos investigadores punteros ufológicos que había en los años 50, y en el 59
pues oficialmente se suicida dentro de su coche, pues inhalando el aire carbónico, en fin, una historia rarísima, ¿no? Bueno, pues Morris Jessup y junto con el mayor Donald Keyhoe hablan ya de la posibilidad de que los tripulantes de los ovnis, que por entonces ya digo estaba un poco la investigación muy incipiente, pues tomaran muestras humanas en su progresivo estudio del planeta, que era lógico, ¿no? Pero es algo que ya se había predicho por su cuenta la ciencia ficción de los años 30. Los años 30 ya habían escrito bastantes autores esta posibilidad de que los marcianitos o los venusinos o los que sea recogían no solo muestras de tierra, de plantas, sino también a seres humanos y también animales. Bueno, pues qué casualidad que en los años 50 se dice ya casi oficialmente, y en el año 57, que es el primer caso recogido, empieza toda esta panoplia, ¿no?, de aducciones. Por lo tanto, digo que es un elemento a tener en cuenta, porque es como si escenificaran algo que ya viene predicho, no solo por nuestros científicos, sino por las novelas de ciencia ficción más punteras. Bueno, como veremos luego, es muchísimo más inquietante que eso. Los Pulp Fictions y las cómics pequeños de Amazing Stories de los años 30 en Estados Unidos llegaron a definir, al cabo de una década, incluso el modelo del abductor. Es decir, cómo tenía que ser. Es decir, fueron los que perfilan, de una manera inconsciente, entre varias posibilidades que estaban abiertas entre los estereotipos culturales, luego hablaremos de ello, cómo tenía que ser el extraterrestre modelo. Es como si el extraterrestre se hubiera adaptado a nuestra forma de pensar, en el sentido de que él mismo ha configurado la imagen que nosotros queremos tener de él. Es una cosa tan absolutamente sorprendente que cuando se empezaron a hacer los primeros estudios serios en los años 80, ya con documentación, del fenómeno de abducción, se descubrió esto, y se descubrió algo más que contaremos después de las noticias, sobre todo porque, como ha dicho Jesús al principio, cuando se empezó a tener una teoría psicosociológica muy seria, el fenómeno cambió. El fenómeno cambió, y cambió a las famosas visitas al dormitorio. Efectivamente. Además, cambió de una manera curiosa, en el sentido que lo hizo justo cuando el fenómeno ovni en la escenografía del platillo volante empezaba a perder fuerza. Hombre, y tanto que perdió fuerza. En los 80 casi se pierde, pero hasta el propio platillo, ¿no? Exacto, claro. Bueno, el platillo. Es que en los años 80 es cuando el folclorista Thomas Bullard hace pues una especie de orden estructural estable del incidente, ¿no? Y él llega a 8 conclusiones, a 8 elementos que siempre se dan a las aducciones, que las resumo muy rápidamente. En los años 80. Primero es la captura en un lugar solitario apartado. Segundo, el examen. Tercero, una conferencia que le dan los seres. El cuarto, el paseo por la nave, para que lo vea. El quinto, un viaje a otro mundo, le sacan de este planeta. El sexto, lo que él llama teofanía, es decir, tiene una experiencia religiosa. El séptimo, el retorno, vuelve otra vez. Y el octavo, las secuelas mentales, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Pero este orden secuencial pronto queda desfasado, y en los años 90 empiezan a proliferar los llamados visitantes de dormitorio, que le da al traste toda esta estructura de Thomas Bullard. Y por lo tanto se tiene que volver a replantear otra vez la casuística y el fenómeno tipo de los abducidos. Bueno, pues yo creo que la cronología ha quedado perfecta gracias a Jesús y a Carlos, y hemos contado cómo son los abducidos, cómo son las abducciones, la diferencia entre abducidos y contactados, y en este marco que hemos creado después vamos a empezar a disertar sobre diferentes hipótesis, teorías, los implantes, los visitantes de dormitorio, cómo está ahora mismo el fenómeno. Yo creo que te interesa estar a nuestro lado, aquí en Onda Cero Radio, aquí en La Rosa de los Vientos. Pero ahora nos vamos a poner al tanto de la actualidad. Llegan nuestras compañeras de informativos, nos cuentan lo que ha ocurrido en los últimos minutos, y después volvemos. Volvemos si alguien no nos abduce antes. La nave nodriza nos ha devuelto a este estudio, estamos confortables de nuevo, y algo nuevo ha ocurrido en nuestras vidas. Yo creo que a partir de todo cambiará, ¿verdad, Carlos? Porque se trata de eso, ¿no? Se trata de que cambie tu vida. Sí, el hecho es que el impacto psicológico sobre los que sufren la abducción es muy profundo. Cuando decía que es un fenómeno que me interesa muchísimo, es porque es muy difícil decir que están mintiendo el que ha sufrido una abducción, o el que dice que la ha sufrido. Yo estoy convencido que se trata de un fenómeno alucinatorio. ¿Alucinatorio? Sí, claramente. Es imposible que mientan porque viven eso. Exacto. Voy a coger una bonita palabra que acuñaron entre Josep Guijarro y Javier Sierra, que es síndrome de Diana. Delirio individual de agresión nocturna alienígena, para fijar el problema en su concepto. Es un delirio, es decir, es una situación alucinatoria que se produce de manera involuntaria para el sujeto que la sufre. Es extraterrestre, en el sentido de que lo que él percibe no es de este mundo. No es de este mundo porque da igual la forma que él dé a la visión que percibe. Da igual que vea un gnomo, que vea un duende, que vea un hada, una entidad blanca o un grey. Está viendo siempre algo que está fuera de nuestro campo real de visión. Veamos, hay dos formas de explicar una abducción, digo para el abducido. Una, gracias a la regresión hipnótica,
ya nos ha contado Carlos algo sobre ese asunto, y otra es la exposición normal y tranquila del asunto, porque lo recuerdan perfectamente. ¿Es así, no, Jesús? No perfectamente. Y bueno, y hay un tercer elemento, Sí. ver las secuelas físicas, ya no digo psíquicas, claro, sino las físicas. Estoy hablando de cicatrices y de supuestos implantes, que ya sabes que ahí entramos en otra de esas etapas también que da un giro espectacular a todo el fenómeno de las abducciones. Y eso es otro de los elementos que han alegado los investigadores ufológicos para dar credibilidad, porque bueno, la regresión hipnótica sabes que puede haber mucha fabulación y nunca se ha considerado como única herramienta para dilucidar lo que el testigo o la víctima pudo haber pasado dentro de esa nave, que ojo, se habla de naves en una primera etapa del fenómeno de abducción. Después ya las naves desaparecen y cuando se habla de visitantes de dormitorio, pues la mayoría de los testimonios no hablan para nada de ningún tipo de naves. Sí hablan de luces, que es distinto, ¿no? Entonces, ese elemento de cicatrices y de posibles implantes, pues es lo que da credibilidad en algunos de los casos, porque claro, ya es muy difícil que alguien se pueda meter por la nariz o poner detrás de la oreja o en la pierna o en el brazo, porque son muchísimos lugares donde estos implantes están recogidos, ¿no? Siempre debajo de la piel. Pues ya digo que genera ya toda una expectativa, ¿no?, al fenómeno, pues como muy escalofriante. Hace poco llamó un oyente y nos contó la famosa leyenda urbana que se generó cerca del Área 51. Él me contaba la historia como cierta porque así se la habían contado y por supuesto no vamos a decir nada sobre ese asunto. Vamos a decir esta historia, y es que cerca del Área 51 va un señor, se desvanece y de repente aparecen otros dos señores, llegan en un coche muy siniestros, le hacen no sé qué y en el pecho aparece una placa y se lo llevan. Ya. Y se lo llevan. La famosa leyenda urbana cerca del Área 51, ¿no? Del implantado, del que se desvanece. Sí, lo que pasa que, fíjate, al igual que el fenómeno del platillo volante parecía que había estado inducido desde finales del siglo pasado, el implante también. El implante también. Sí, en los años 30 ya es muy claro la manipulación por parte de entidades externas, extraterrestres, vamos a llamarlas así de manera amplia, sobre seres humanos. Lo que ocurre es que la acción del implante tiene dos factores. Por un lado, la explicación lógica a una medida que, digamos, se espera de esas entidades. Algo tienen que hacer, que es mejor que experimentar. Claro, eso chocaba con un elemento esencial. Y es que, dado el conocimiento actual de la tecnología humana, no hace falta que nos remontemos a lo que va a ser dentro de 20 o 30 años, pues todo el mundo sabe que la ciencia actual médica de un país desarrollado avanzado como España podría obtener cualquier dato sobre el género humano con un solo ejemplar, es decir, una sola persona, y probablemente no haría falta ni siquiera entero. Le bastaría un poco de sangre o algo de su piel. Probablemente dentro de 20 años hasta con eso se podría reconstruir entero un ser humano. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tendrían que pasar los omninautas por la Facultad de Medicina de nuevo? Para que esas torturas medievales no hacen falta. Bueno, entonces, luego forman parte de otra acción. ¿De qué estamos hablando? ¿De una conspiración extraterrestre o de una conspiración humana? Muy interesante. Si quieres, antes de entrar un poco en ese tema, vamos a decir lo que es un implante, porque pues, sí, vamos muchos oyentes también estamos hablando de implantes ahí con una alegría y no sabes si están implantando placas metálicas o brazos de goma o un ficus o que le están implantando, ¿no? Cuéntalo. Cuando se habla de implantes, dentro de la terminología ufológica, estamos hablando de supuestos mecanismos artificiales implantados por extraterrestres, vamos a llamarlos así generalmente, o EVEs, entidades biológicas extraterrestres, en distintas partes del cuerpo de sus víctimas. Se sabe, y aquí es un poco lo que da credibilidad a los implantes, ya no estamos hablando de un fenómeno psicológico, que circulan fotos tomadas por rayos X, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas. Todas ellas muestran extraños nódulos u objetos en el cuerpo de los testigos, ¿no?, de distinto tamaño y de distinta consistencia. Uno de los casos célebres, ¿no?, fue el de Richard Price, que 30 años después de haber tenido una abducción recobró algo que le habían implantado, y lo recobró de su pene. Cuando examinaron lo que había liberado por su pene, además por el laboratorio del MIT, resultó ser colágeno formado por el propio organismo en torno a unas fibras de algodón. Claro, dice uno, ¿qué hacía esas fibras de algodón dentro? Bueno, se supone que podría haber sido fibras de algodón de alguna ropa, de alguna prenda íntima suya, ¿no? Se supone. Pero, y aquí entramos un poco en el debate interesante que tú comentabas, si estamos hablando de algo supuestamente extraterrestre o más bien terrestre. Y te cuento un caso, el caso Benedict. Para mí es uno de los casos también que hay que poner sobre el tapete para entender algo, no todo, pero entender algo del fenómeno de abducción. Estamos hablando de un investigador ufológico que se llamaba Paul Benedict,
que este hombre pues investiga uno de los casos de abducciones que a él le llegan, que es el de Myrna Hansen. Bueno, estamos hablando de octubre del año 1980. Y trata de demostrar, a través de este caso de Myrna Hansen, que es un caso típico de abducción, pero con implante, que los implantes insertados a los abducidos emitían alguna clase de onda electromagnética y que tenía un origen muy detectable. Entonces rastrea pues la onda, ¿no?, que emite este implante, y le lleva a un lugar muy concreto, porque intercepta la comunicación en una base militar. Según él, procedía de los alrededores de la base aérea de Kirtland, en Albuquerque, Nuevo México. Claro, esto, como ves, da un giro tremendo, porque hasta ese momento se hablaba siempre de supuestas entidades extraterrestres, y si quieres, dimensionales, ¿no? Podrían proceder de otras dimensiones, sí, que es la variante que se añade cuando se habla de visitantes de dormitorio con ese missing time, ese tiempo perdido, que ocurre en casi todos los abducidos. Pero cuando esa emisión, por cierto, a Benedict le intentaron descalificar inmediatamente cuando hizo público esto, ¿no? A Paul Benedict le intenta ya descalificar, pero si esas conclusiones a las que él llega son ciertas, estaríamos hablando, un poco del caso que tú has contado de la base 51, aunque esto no está en el área 51, estaríamos hablando de una manipulación terrestre y de alto secreto militar para conseguir unos determinados efectos sociológicos y psicológicos. Y por lo tanto, los extraterrestres serían una coartada, una especie de entramado para generar todo este mecanismo que no dejaría de ser una pantomima, para hacer creer al vulgo, a la masa, que o bien son extraterrestres o bien todo es mentira. Bueno, pues estaría esa tercera hipótesis, que serían experimentos, no sabemos muy bien el origen y la motivación, pero experimentos realizados por bases aéreas militares norteamericanas que tendrían una finalidad muy parecida a todo lo que estuvimos comentando cuando hablamos del área 51. Es decir, este tipo de manipulación sociológica que posiblemente también esté retroalimentada con información obtenida por ellos, por supuestos aterrizajes y por supuestos contactos con Si quería comentar una cosa sobre lo de la una hipótesis más que atractiva, ¿eh? Más que atractiva. Fíjate que si esto lo añadimos a la hipótesis que después Bud Hopkins empezó a elaborar en distintas obras suyas, de la posible hibridación, esto empieza también a ser muy inquietante, porque no están tan descabelladas las dos cosas. Porque la hibridación, si es verdad, o parte de lo que se está contando es verdad, pues desde luego pone los pelos como escarpias, porque estaríamos hablando de un plan a largo alcance donde se están mezclando distintos tipos de genes o de ADNs, ¿no? Que puedan ser extraterrestres o no, no sé, pero que alguien está manipulando con determinadas mujeres para crear embarazos ficticios, eso es un hecho. Y eso sí que, desde luego, ya te digo, que pone los pelos... Desde luego, cualquiera que haya leído Intrusos, más que Comunión, Intrusos, que, bueno, se basa en un pueblo ficticio que es Cooper Woods en Indiana, obviamente nunca existió, sí, pero los hechos de fondo que narra Intrusos, que tampoco son ciertos, sí están inspirados en sucesos reales ocurridos en Estados Unidos en los años 80. Es una de las novelas de terror más impresionantes, desde luego, que yo he leído. Bueno, yo lo que quería decir es que Jesús ha comentado dos hechos esenciales. El fenómeno cambia a mediados de los 80 y es obligado reconducir o reconstruir todo lo que era la cuestión clásica de la abducción hasta entonces, es decir, la abducción folclórica, como la llamaría yo, la histórica. A partir de entonces, de los 6 modelos de elementos que confluyen, que serían 1, simples leyendas, 2, fantasías voluntarias, 3, sueños o episodios oníricos, 4, episodios alucinatorios, 5, alucinatorios no patológicos, es decir, con influencias externas, o 6, alucinaciones producidas por manipulación, entraríamos en el último grupo. En ese último, la prescindencia, es decir, el que no sea necesario, el ovni tiene ya cierta lógica. Voy a poner 2 ejemplos y yo vuelvo a mi campo, que es el que conozco mejor. Hay 2 casos de abducción muy curiosos, uno español y uno inglés. En un español del año 1978, en concreto no se sabe el apellido, simplemente Julio F., el sujeto describe un platillo volante que le absorbe a través de una escalera que él tiene que subir. Él, en el escenario consciente del sueño o de la realidad onírica, se da cuenta, como en un sueño lúcido, que qué estupidez, que por qué tiene que subir por una escalería metálica a un platillo volante, por qué algo tan antiguo. Un caso. No hace falta que explique la relación cultural de la escalera como ascenso al cielo. Segundo, Inglaterra, 1978, mismo año. Un sujeto inglés es secuestrado por un supuesto ovni. Lo primero que describe y ve es un perro negro
que está apoyado en la zona en la que él ha entrado. Bueno, ese perro es un elemento esencial de las leyendas folclóricas de miedo de su zona. Lo que quiero decir con esto es que cuando ya se ha hecho una asunción cultural por parte de la sociedad de que los extraterrestres, vamos a llamarlos así, entran en casas, ¿para qué quieres los platillos? Entonces, a partir de ese momento, dejan de figurar los platillos volantes en las abducciones. Entran a través de las paredes, salen de la nada. Porque no necesitan el platillo volante. Vamos a decir que eres un tercer elemento, ¿no? El perro negro no se llamaría Cerbero. No, pero habéis leído el perro de Baskerville, ¿verdad? Sí, el perro de Baskerville. Un tercer elemento, además, también, que como participamos de la misma pasión folclórica, ¿no? Sí. Porque este tipo de casos, de abducciones, si perdemos la perspectiva, desde luego es muy difícil entenderlo. Es pero imposible. pasa con todo, ¿no?, en la vida, ¿no? Y con las abducciones es bueno remontarnos un poco, si quieres, a las tradiciones, a las leyendas, a pesar de que no sea el caso. Ahora vamos a fijarnos pues un poco más en lo que es la historia oficial de las abducciones dentro de este siglo. Pero hay un tercer elemento que se podría añadir a esto que ha dicho Carlos, que es esa alteración espacio-temporal. Y cuento un caso. En el año 1977, el 25 de abril, en concreto, ocurre el famoso caso del Cabo Valdés. Esto, sabes que se da en el norte de Chile, en el Putre, bueno, pues en la Pampa Yuscuma, ¿no? Sí, y el hecho es que cobró el caso el Cabo Valdés. Sí, que además ahora sabes que ha vuelto otra vez a la actualidad porque ha declarado, ¿no?, pues una serie de cosas que en su momento parece que no declaró, pues entre otras cosas porque Pinochet censuró todo este caso, ¿no? También se ha contado que ha cobrado un buen dinerillo, ya ¿no? Ha cobrado un buen dinerillo, normal. Bueno, pues cuenta. Bueno, pues lo cuento como, ya te digo, para añadir ese tercer elemento que me parece muy significativo. El hecho es que está con su patrulla y, bueno, pues al final se ve impulsado de súbito por una fuerza desconocida, este hombre, Armando Valdés, y se dirige hacia un ovni, que en este caso se aproxima a su campamento, ¿no? Y desaparece directamente. Se ve que el ovni y él desaparece pues como tragados por la nada, ¿no? Cuando reaparece, después de 15 minutos perdidos, el calendario de su reloj se le ha adelantado 5 días. Y lo más sorprendente, él presenta una barba, un pelillo, ¿no?, una pelusa de una semana, que es muy difícil poder falsificar en esos 15 minutos de tiempo perdido. Cuando él después cuenta, ¿no?, toda su experiencia ufológica y sus contactos con estos tripulantes, estos humanoides, pues que para mí eso es secundario, porque en el fondo coincide, ¿no?, con un poco con la tipología clásica del abducido. Sí. Lo más sorprendente es que justo cuando entra en ese espacio prohibido, vamos a llamarlo así, su espacio y su tiempo cambian, se altera. Que es lo que ocurre también con esos relatos folclóricos cuando alguien entraba en el llamado país de las hadas, en el país borroso, ¿no? Su tiempo se distorsionaba. Entonces, todo el mundo conoce el cuento de Rip Van Winkle. Claro. Entonces, es un elemento que sí es muy interesante añadir porque nos está dando una pista muy difusa, desde luego, porque esto es un rompecabezas casi infinito, sí, pero una pista de que están interactuando estas entidades no solo con la mente humana, que una de las características, ¿sabes?, de los abducidos es la posesión de poderes paranormales, tanto antes como durante y después del fenómeno, sino que están interactuando con su espacio y con su tiempo. Hasta el punto que cuando él cuenta la experiencia, desde luego no se acuerda para nada, de ahí lo de las regresiones hipnóticas. En la mayoría de los casos no se acuerda para nada y hay que irse un poco pues a su inconsciente para ir entresacando algunos de los datos reveladores. Bueno, pues esto es muy significativo porque muchísimos de los testimonios se han perdido de casos auténticos de abducidos sencillamente porque cuando vuelven a la realidad conscientemente no se acuerdan prácticamente de nada. Y de ahí que se hiciera aquella famosa encuesta que tú has apuntado muy bien al principio, donde se elaboraron pues como 5 preguntas, si no recuerdo mal, en el año 1991, realizada por iniciativa de Doug Hopkins, y ni más ni menos llegaron a la conclusión de que cuando contestaban afirmativamente a 4 de las 5 preguntas, una de esas preguntas, por ejemplo, era si habían tenido la sensación de un tiempo perdido, pues dijeron que en esta especie de mezcla, según ellos, de individuos aleatoriamente escogidos, pues llegaban a la conclusión de que 4 millones de personas abducidas solo en Estados Unidos habían sufrido algún tipo de estas experiencias. Yo creo que se pasaron porque lo único que hacían era quitar a niños y quitar a gente que estuviera recluida, ¿no?, o bien en la cárcel en algún sanatorio psiquiátrico. Pero desde luego era muy poco científico. Que con luego 5 preguntas, ¿no? claro, pues lo que contestaba 3 o 4, pues ya
era una persona potencialmente aducida. Bueno. En base a lo que cuenta Jesús, lo que cuenta también Carlos, ¿podríamos establecer una geografía de las abducciones, también atendiendo a ese punto folclórico, a ese punto cultural? No, están presentes en todo el mundo. En todo el mundo, en todos los ámbitos culturales. Lo que pasa es que las occidentales, la civilización occidental, por razones conocidas y obvias, es la que tiene mayor peso cultural y literario en el mundo. Y a través de ello es también la que ha conseguido una mayor información. A lo mejor un chino te lo cuenta de otra manera, ¿no? Claro, probablemente es que ni se habrían acercado al asunto, porque no formaría parte más que del folclore clásico tradicional. De hecho, las investigaciones en culturas no occidentales han sido siempre hechas por occidentales. Nuestra cultura es la única a la que le interesan estas cosas, en cierto modo. Bueno, lo que quería comentar es que Jesús ha tocado la segunda prueba esencial del fenómeno. En China también hay aducciones. Claro, en todas partes. Pero que Jesús ha tocado el segundo punto esencial. El primero es... Aducen a uno ya vale para todos. Sí, aducen a 1000 chinos directamente, ya para qué. Bueno, decía que el primero es el implante. El implante, independientemente de la utilidad que pudiera tener. El implante, yo creo que el gran reto, ¿no? Que puede no ser ninguna, sí, desde luego, sí, es un hecho cierto que existe. Y el segundo son los comentarios en las aducciones de los asuntos de distorsión de tiempo, los vacíos de tiempo y las pérdidas contrastadas de la realidad. Por ejemplo, en el caso del implante, aquí cogemos a un águila, le ponemos una anillita y la controlamos, y controlamos. ¿no? ¿Esa sería la misión del implante? No se sabe. No se sabe. Bueno, hay 5 posibles utilidades según un estudio efectuado por David Jacobs, que es uno de los mejores especialistas en aducciones, que hizo en el año 1992, y os digo las 5 posibilidades. Para él, estarían incardinadas en una de estas 5 utilidades, ¿no?, que tendrían los implantes, porque si no, ¿para qué? Ahora os daré otra luego. Para control mental. Control mental. Podría ser. Segunda, podría ser emisores para la localización de los testigos. Bueno. Tercera, telemedidores de parámetros fisiológicos. La cuarta, transmisores para la comunicación, una especie de radio incorporada. Y quinta, generadores de los cambios moleculares necesarios para transportar a seres humanos a través de las paredes y de elementos sólidos. Ahí está, ese es el sexto. El sexto que iba a tocar está muy relacionado con el último de Jesús. Es uno que propuso hace un par de años Jacques Vallée y que a mí me pareció sorprendente. Y está relacionado, digo, con el último porque el problema de la distorsión temporal es lo que les hace dudar a los investigadores de poder llegar algún día a alcanzar un conocimiento pleno de lo que está ocurriendo, si es que está ocurriendo algo, porque la situación en la que se da nos hace dudar hasta de eso. Todo está orientado a que dudemos. Bien, él decía que cabría un gran problema para identificar el origen o la procedencia de los abductores si no procedieran de ningún lado, si procedieran del tiempo, como tal, en cuyo caso el implante tendría justo esa función, la función de distorsión. Es decir, ayudaría a la generación de formas o de espacios donde el tiempo corriera de manera distinta. Esto, dicho así, es una perfecta estupidez, según las leyes de la física que conocemos. Pero la verdad es que cualquiera que se acerca a un fenómeno de abducción y habla con testigos, o ve lo que dicen, o ve las experiencias, o ve lo que se ha recogido en implantes, que no hay uno, hay muchos recogidos, pues te quedas, la palabra exacta, espasmado. Porque no tenemos ni idea de lo que es eso. Entonces, claro, ¿la visita de dormitorio se debería contemplar como abducción? Es que, claro... Sí. Al final, como es entidad exterior, que entra en tu habitación, te lleva, creemos, porque a lo mejor no te lleva a ninguna parte. A lo mejor no te llevan, Te lleva aparentemente a un escenario que no es tu habitación, donde te hacen cosas que no tienen ningún sentido. Quiero decir con esto que especialistas como Bertram Etheus ya decía que ni siquiera el 10% de lo que el sujeto puede decir una regresión hipnótica tiene que ver con lo que realmente ocurrió. Es decir, si con una regresión no sabemos más allá de un 10% de lo que pudo pasar, es que no sabemos nada. Claro, yo es que he tenido la oportunidad de contemplar alguna regresión hipnótica, alguna experiencia de estas, y contemplarla muy de cerca. Y muchas veces he notado que a los que hacen regresar, que muchas veces por simpatía hacia el hipnólogo, pues le cuentan lo que quiere claro, escuchar, no sé si sabe que no es un método fiable, eso lo sabe cualquier psicólogo. Claro. Lo que pasa es que te digo, sería como una herramienta complementaria pues a los distintos testimonios que se pueden entresacar de esta experiencia traumática, ¿no? Pero utilizarla solo como prueba válida y básica creo que es un error, porque se sabe que la fantasía del testigo pues influye muchísimo ahí, y también pues la posible sugestión que pueda tener a la hora de ser hipnotizado, ¿no? Ojo que yo a la persona a la que vi realizar una regresión hipnótica, antes de empezar a contar lo que le había ocurrido, le habían clavado una serie de agujas en la mano, le habían hecho no sé qué, le habían hecho de todo, y bueno, pues estaba perfectamente hipnotizada, ¿no? Y ahí es cuando empezó con su relato asombroso, y el relato se acercaba muchísimo a lo que el hipnólogo pretendía. Claro. Ahí, sabes que muchos psicólogos que han
tratado este tema, utilizan como mecanismos de seguridad para saber si el testigo o su paciente pues está mintiendo o no está mintiendo, ¿no? Son como mecanismos de control que son muy lógicos. Y uno de esos mecanismos de control, cuando se habla de abducciones, es que en el momento que estaban recorriendo la nave, ¿no?, dentro de ese, el relato hipnóptico, pues y describen a los visitantes, pues lo que le dicen es que intente hablar del uniforme que tienen o de algún símbolo o signo que vea en la nave, ¿no? Entonces, sí se sabe que muchos psicólogos tienen eso como un mecanismo de control, porque la mayoría de los abducidos que han hecho una regresión hipnótica y después se ha comprobado, ¿no?, la veracidad de su relato, sí mencionan una serie de signos o de aparatejos que encuentran en la nave muy reales en el sentido de que es imposible que se lo hayan inventado por una serie de circunstancias. Entonces, si el testigo, el que está sometido a regresión hipnótica, es capaz de decir ese símbolo, ese objeto o ese, ya te digo, ese mecanismo de control que tiene el psicólogo, es cuando él cree que realmente lo que está diciendo es verdad. Cuando es incapaz de describir eso, pues prácticamente rechazan su relato, su experiencia, porque se lo está inventando, ¿no? Digo que son como pequeños mecanismos. Un caso era como un pequeño simbolito que aparecía en el uniforme, en el mono que llevaban estos extraterrestres, y eso es lo que hacía dar verosimilitud a su relato. Pero bueno, ya te digo que son como pequeñas, truquillos, ¿no? Truquillos que tiene cada investigador. Pero bueno, hablabas antes de los visitantes de dormitorio, y sí me parece muy, muy acertada un poco la pregunta por la evolución que ha sufrido el fenómeno. ¿Te acuerdas que antes de que llegáramos a las noticias yo hablaba de un orden estructural estable del incidente, ¿no? Una especie de tipología que se resumía como en 8 episodios distintos, empezando por la captura en un lugar solitario apartado y terminando por las secuelas mentales que le dejaba el testigo. Bueno, pues ya digo que este orden secuencial pronto queda desfasado, y en la década de los 90 es cuando, al proliferar todos estos casos de visitantes de dormitorios, las abducciones ya no ocurren en lugares apartados, sino que los testigos son secuestrados en sus propias casas. Con lo cual esto ya está añadiendo un elemento muy inquietante, porque antes decía, bueno, claro, esto le pasa por estar en el bosque, por ir a sitios donde no hay nadie. No, ya en la propia casa, en la intimidad y en la sacralidad del hogar, ¿no? Y pasando a través de las paredes este tipo de entidades sin que se pueda observar ningún ovni. Sí se aprecian a veces pues pequeñas luminiscencias y cosas de ese tipo, ¿no? Y esto es lo que hace que muchos investigadores del fenómeno, como el doctor Leo Sprinklen en el año 1980, pues empiece a investigar las abducciones mediante las hipnosis regresivas, es el que hace ya un estudio muy sistemático utilizando este sistema, y organiza la primera conferencia de abducidos, ¿no?, que después se va repitiendo cada año. Bueno, pues es el primero que informa de la gran cantidad de fenómenos paranormales que rodean a los testigos antes y después de las abducciones, cosa que hasta ese momento no se decía. Y un año después es cuando Bud Hopkins publica Missing Time, y ahí da 3 elementos también que vuelven a añadir como una dimensión bastante insospechada, y es la existencia de un tiempo perdido. A partir de ahí ya empieza a ser un elemento clave en los visitantes nocturnos de dormitorio, que es esos lapsus temporales, ¿no?, entre varios minutos o algunas horas que son incapaces de justificar. Segundo, descubre mediante hipnosis que los testigos han sido sometidos a repetidas abducciones desde su infancia, incluso llega a detectar a generaciones de familias enteras que han sido víctimas, ¿no?, de este tipo de abducciones. Por lo tanto, una variante más inquietante, ¿no?, a lo que estamos añadiendo. Y por último, los exámenes médicos realizados con estas entidades biológicas extraterrestres dejarían a veces marcas o cicatrices en los testigos, ¿no?, que serían incapaces de explicar, y ahí entraríamos en lo que son los implantes o las cicatrices. Pero ojo, aquí es interesante, una pequeña observación que a mí por lo menos me llamó la atención cuando estuve investigando de cerca todo este tipo de cronologías, ¿no? Y es ni más ni menos que los implantes, cuando se han detectado implantes, se dan en una zona determinada del cuerpo, que suele ser en la parte izquierda, y cuando se han detectado cicatrices, sin embargo, se han detectado en la parte derecha, y que no tienen relación, como pensábamos hasta hace poco, los implantes con las cicatrices. Serían como 2 cosas totalmente distintas. Fijaros del fenómeno sobre lo que acaba de decir Jesús, para que los oyentes vean lo complejo del fenómeno. Sí. 1980, 21 de agosto, mucho antes de que Hopkins publicara Missing Time, y desde luego antes de la publicación de Intrusos, que fue posterior. Megan Elliott, es un seudónimo, es un caso muy investigado, sufre una abducción en compañía de su hija. Abducción clásica, se ve el proceso típico.
un ovni se la lleva a una especie de nave, la llevan a un sitio, allí le somete a una serie de pruebas, para que ella cree que ha perdido mucho tiempo y regresa a su casa. Al día siguiente descubre que tenía su hija unas extrañísimas náuseas que le habían durado toda la noche, le dolía muchísimo la cabeza y estaba presa de una fortísima jaqueca. Al día siguiente tenía otitis y una erupción en la espalda. Descubrió que había perdido 7 kilos de peso y que tenía en el lado derecho del cuerpo una H, una especie de cicatriz. Fíjate el impacto físico de una situación de ese tipo, de perder 7 kilos en una noche. Bueno, en este caso médicamente se estudió. Es decir, de hecho, claro, nadie hablaba de abducciones porque no se hablaba de abducciones. Fue un caso médico cuando ella va al médico a ver qué había ocurrido. Y el médico se encuentra con ese panorama. Es un pueblo muy pequeñito donde la habían visto el día anterior. Sí. Con esto quiere decir que es un fenómeno tan extraño y complejo y con una fuerza psicológica tan profunda que es muy difícil de investigar en su globalidad, pero deja pistas que se pueden seguir. Sí, pero, claro, ese núcleo de abducidos nos interesa muchísimo, pero luego hay un fuerte contingente de abducidos que cuando regresan de la visitilla, Jesús, pues vienen con facultades paranormales, vienen también con esa posibilidad de curar a los demás, vienen diciendo que tienen que aprender, que tienen que investigar, que, bueno, acaban echando las cartas. Bueno, vienen tarados también, o sea que... Eso, no, taróticos. Sí, que hay un poco de todo ahí, ¿no? Sí. Pero es cierto que esas facultades paranormales se desarrollan en ellos, por lo tanto, sería un elemento que daría credibilidad a su experiencia. Ya te digo que otra cosa es quién está produciendo materialmente esas experiencias. Estamos hablando de entidades interdimensionales, que serían pues un poco la hipótesis que se baraja en los visitantes nocturnos de dormitorio, o serían extraterrestres, que es la hipótesis que se barajaba antes